La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios llevando bolsa y alforja. Vamos a estudiar en relación a la bolsa y a la alforja en cuanto a lo que dice Jesús por escritura de Lucas, que pareciera que contradijera su palabra. Lucas 10:4, vayan y vean el contexto, es cuando manda a los 70 a predicar, a llevar las buenas nuevas de salvación. Les dice, Lucas 10:4, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saluden por el camino. Entonces Jesús manda a los 70 a predicar las buenas nuevas de salvación. Ahorita vamos a leer el contexto. La orden de Jesús es: no lleven dinero, no lleven dinero, no lleven zapatos. Los manda descalzos, ¿ok? Y dice, y a nadie saluden por el camino. Esto es literalmente. Ellos fueron, entonces les dice, ahorita leyendo el contexto vamos a ver, pero en el mismo Lucas 22, 35 y 36, fíjense cómo lo dice. Y a ellos dijo, cuando los envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? Y ellos dijeron, nada, Señor. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Esto, hermanos, a muchos de mis hermanos que son pastores, que son teólogos, aún no entienden esta palabra. ¿Por qué? Porque lo toman literalmente. Esto es lo que vamos a estudiar. Acuérdense, hermanos, la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos enseña. Pablo lo dice una y otra vez. La ley, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, inclusive desde Génesis, todo lo que es el Antiguo Testamento, es sombra y figura. Todo eso es alegórico para la iglesia, hermanos. Todo sin excepción. Sobre todo la palabra de lo que dice el Espíritu Santo, nuestro Padre Dios. Entonces aquí lo que está diciendo Cristo, todo lo que Cristo dice, hermanos, a menos de que Él lo explique, todo es simbólico sin excepción. Todo. O sea, y ahorita vamos a ver el contexto para que vean. O sea, cuando los manda a predicar, les dice, no lleven esto. Cuando lleguen a una casa, saluden y digan, la paz sea a esta casa. Entonces, ya una vez que les vuelve, o sea, les está enseñando a sus apóstoles, entonces les dice, es necesario que ustedes lleven una bolsa. Pero vamos a ver lo que significa llevar una bolsa celestial. De eso se trata, hermanos. Todo es simbólico. Vamos al contexto. Que es Lucas 10 del 1 al 12. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies, ¿por qué Cristo escogió 70? Porque así estaba en la ley. Moisés llevaba la carga de todo el pueblo. Entonces el Señor le dijo que apartara 70 ancianos para que le ayudaran. De ahí nace ese, o sea, ya de ahí hasta el tiempo de Jesús, siempre había 70 ancianos y había dos sumos sacerdotes. ¿Dónde comenzó los dos sumos sacerdotes? Uno era Moisés y otro era Aarón. Entonces siempre hubo dos sumos sacerdotes también. Entonces
Jesús escoge a sus 12, pero después escoge a otros 70. ¿Ok? ¿En dónde estaba que Jesús iba a tener 12? Esos son los 12, las 12 tortas, las 12 hojaldras que estaban en la mesa de la proposición, en la primera parte del tabernáculo o del templo, ya una vez que lo hizo Salomón. Ahí es donde decía, y de hecho también habla acerca de las 7 iglesias, que es el candelabro, eso está en Apocalipsis 1. Entonces fíjense, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Vayan a encontrar más discípulos, que es lo mismo que está en Génesis. Adán, multiplíquense. Dios manda, hermanos, nos manda a ser discípulos. Nosotros ya somos discípulos. ¿A qué nos manda el Señor? A hacer más discípulos. ¿Ok? He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Vamos como corderos en medio de lobos. No lleven bolsas, o este es el versículo, no lleven bolsa ni alforja ni calzado. ¿Por qué Jesús les dice no lleve calzado? Por ejemplo, a Moisés, cuando habla con Jesús o eventualmente en el monte Sinaí, le dice, quítate los zapatos porque la tierra que pisas es tierra santa. Ok, esa es la razón. Entonces ahora ellos no sabían, o sea, el pueblo de Israel es pueblo santo. Simbólicamente. ¿Okay? Jerusalén es el lugar santo. Y donde está el templo, el lugar santísimo también. Simbólicamente hablando de lo celestial también. Jesús murió fuera del lugar santísimo, del lugar santo. O sea, por eso el sacrificio se hacía afuera del tabernáculo, o sea, fuera del templo, aunque el tabernáculo incluía también alrededor, o sea, estaban las medidas. Todo es simbólico. Entonces, fíjense, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Ellos ya tenían la paz. ¿Cómo es que ellos ya tenían la paz? El Espíritu Santo iba con ellos. Iba con esos 70. O sea, no estamos hablando de los 12, sino de los 70. Entonces, ahí donde iban los 70, acuérdense, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, de los que le aman. Entonces ellos, el ángel de Dios va con ellos. Entonces ahí y va protegiéndolos. Entonces van y se ponen a predicar. Entonces si en una casa hay una persona, es hijo de paz, entonces la paz que ya llevaban ellos, o sea, el espíritu que ya llevaban ellos, ahí se iba a quedar también con ellos. Entonces fíjense. Si ahí hubiera algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa. Eso era lo que hacían con los levitas. Hermanos, en esto cabe, fíjense bien, cuando una persona recibe a un siervo de Dios, y no es orgullo, a mí no me pesa, yo lo digo porque así lo dice la palabra de Dios. Aquel que me da a mí un vaso de agua, un juguito, algo, no me lo da a mí, hermano, se lo da Dios. Se lo da Dios. Entonces, cuando una persona nos hace un bien a nosotros, Dios dice, vengan benditos de mi Padre. O sea, ¿qué hace Dios con esas personas que nos dan a nosotros?
Dios les abre los ojos del entendimiento para que entiendan el Evangelio y para que entren en el gozo del Señor. ¿Cuál es el gozo del Señor? Las riquezas en el Espíritu Santo, las riquezas en Cristo Jesús. O sea, las mismas riquezas que nosotros ya tenemos, ellos también las obtienen en esta vida, no que esas personas cuando se mueran, no. Ya comenzando en esta vida, una persona que nos recibe, también el Señor lo recibe, así como igual que a nosotros. O sea, esto pasa siempre, hermanos, siempre. O sea, esto no nada más es para cuando se mueran, sino más bien una persona, aunque no tenga el entendimiento, el Señor, hacer obras es bueno. O sea, eso no nos salva, pero hacer obras es bueno. Cornelio no era perfecto. Él estaba haciendo ofrendas y oraba. Eso es bueno. Entonces le dice el ángel, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han llegado al cielo. ¿Por qué? ¿A quién le estaba haciendo las limosnas? Pues la palabra de Dios dice, el que me lo da a mí, se lo da a mi Padre. Obviamente al pueblo de Israel. ¿Por qué? Había hambre, hermanos, había hambre. Y Cornelio, que tenía dinero, iba con el pueblo de Dios y les daba dinerito para que comieran. Entonces un ángel, o sea, hagan de cuenta que Dios le dijo, Cornelio, ven, bendito de mi Padre, porque me diste de comer. Señor, ¿qué? Manda a traer a Pedro. ¿Para qué? Él te lo va a decir. ¿Para qué? Para que Pedro le predicara el Evangelio y predicándole el Evangelio recibiera el Espíritu Santo. Ahí es donde él ya tiene ahí, ya es hijo de la luz. No por sus obras, sino por escuchar el Evangelio. Las obras son buenas, no nos salvan. El hacer buenas obras, es bueno. No somos salvos en las obras, pero gracias, entonces no nos podemos gozar, yo sí le daba a los pobres y por eso, no. Dios llama, Dios pone en las personas. Entonces bien, Dios puede impedir que nos topemos con una persona enviada por Dios, pero Dios no envió a Jesús a condenar al mundo, hermanos, sino a salvarlo. Entonces fíjese, él dice, y posen en aquella casa comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. Fíjense bien, hermanos, no se pasen de casa en casa. Fíjense bien, Pablo hacía esto. Por ejemplo, Pablo a los corintios les dice, no quiero que se hagan colectas cuando yo vaya. No hagan colectas. Hagan colectas el primer día de la semana, o sea, cuando se reunían, porque se reunían el primer día de la semana. Cada primer día de la semana, ahorren, den. ¿Cuánto, hermano Pablo? ¿Cuánto? Según haya prosperado. Hermanos, dar diezmo, así como dice la ley, es pecado. Dar diezmo es pecado, hermanos. O sea, literalmente, ¿por qué? Porque toda la ley se resume en una sola cosa, hermanos. El diezmo es para el sustento de los pobres. Entonces, como Cristo vino a romper el pacto de la ley, los pastores no deberían de pedir diezmos. Oye, pero si ya no se dan los diezmos, tampoco las ofrendas. No. Pablo dice, yo les doy lo espiritual, ustedes denme lo material, porque el obrero es digno de su salario. O sea, una persona que trabaja para el reino de Dios y anda predicando el reino de Dios, se gana su trabajo predicando la palabra de Dios,
que le den comidita, porque necesitamos la comida. Entonces, en la medida, Pablo dice, el que no trabaje, que no come. No lo dice a las personas, no es literal, hermanos. Cuando dice el que no trabaje, que no coma, se lo está diciendo a la iglesia, vamos a decir a los levitas. Los levitas somos llamados a predicar el evangelio, hermano, llevar la palabra de Dios, todo para la obra de los santos. El que no trabaje, o sea, vamos a decir, yo soy predicador, yo comparto la palabra de Dios. Si no trabajo compartiendo la palabra de Dios, que no coma. Eso es lo que está diciendo Pablo. A mí me llegaron a decir, hermano, el que no trabaje, que no coma. Yo no estaba trabajando. Y era un pastor. Yo digo, bueno, él no entiende la palabra de Dios. Él no entiende. Y como él nunca quería escuchar lo que yo tenía que decir, pues yo digo, no lo entiende. Entonces yo en todo caso le digo, ¿qué acaso yo le pido dinero a usted? No, pero la palabra dice, le digo, bueno, hermano, usted enfóquese allá en usted. Le digo, si el Espíritu de Dios le habla a usted y le dice una cosa y vengo yo y le digo otra cosa, ¿quién le va a hacer caso? No, pues al Espíritu Santo. Entonces cálmese. Yo estoy haciendo lo que el Señor me dice. Entonces, según él decía, yo no lo entiendo. Cuando el que no entendía era él. Pero también, o sea, hay que entender que hay personas que se ponen ellos mismos, no los llamó el Señor, y se ponen ellos mismos. Estos son los falsos profetas. Entonces, eventualmente uno, el Espíritu Santo nos dice, el Espíritu Santo a mí me ha dicho, exhórtale a tal persona. Me dice, exhórtale. Y se presentan las personas. Algunas veces me ha dicho repréndelo. Y yo lo reprendo. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que más nos dice? Perdónalo o perdónala. Debemos de hacer caso a lo que dice el Espíritu Santo, lo que dice la Escritura, no lo que dice la gente, porque es que yo creo que es así, ¿no? Es que no es lo que tú dices. Es lo que dice la palabra de Dios y lo que dice el Espíritu Santo, que van a la par. Entonces, una persona cuando le daba a un levita, era bendecido. Fíjense bien un ejemplo. Hubo hambre en el pueblo de Israel. Y andaba un profeta. Y el Espíritu Santo le dijo, ve a tal lugar. En ese lugar había una viuda. ¿Ok? Entonces le dice, dame de comer. Me dice, ay, hermanitos, ya dice, ya no me queda. Nomás me queda para hacer un pan o una torta. Un pan, dice, para mí y para mi hijo. Es lo último, dice, ya. Es el último que nos comemos y ya nos vamos a morir. Entonces le dice, hazme a mí primero. Y no se te va a terminar la harina. Y ella obedeció. La viuda obedeció. Entonces ella le hizo su panecito a Elías. Y por haber obedecido y le dio su panecito a Elías al profeta, al levita, y no era hebrea, tengan en cuenta esto, no era hebrea. La harina no se le terminó, ni el aceite. Entonces ella primero le dio a Elías es figura de Cristo, y después ella comió y su hijo. Y volvió a comer, y volvió a comer, y Elías ahí vivía. Y volvió a comer, y volvió a comer, y volvió a comer, hasta que hubo otra vez pan, hasta que hubo otra vez trigo. Entonces, ¿quién sostuvo a esa viudita y al huérfano? Fue Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque ella obedeció y le dio Hay mucha gente que a la iglesia que ahorita no le quiere dar, porque el hecho de que hay personas que están robando, que les están quitando el dinero a las personas, eso no niega que hay que ayudar al que predica la palabra de Dios. Entonces,
Una persona que está oyendo y está oyendo, está oyendo y nunca comparte con el profeta, el que escasamente siembra, escasamente va a cosechar. Una persona puede alimentarse de la palabra de Dios, hermanos, y alimentarse y alimentarse, y vamos a decir que le viene una calamidad y se pone a orar porque ha escuchado mucho la palabra de Dios. Señor, ayúdame. ¿Y saben qué hace Cristo? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Por qué yo me estoy alimentando de la palabra de Dios? ¿Por qué, Señor? Mira, y hasta pueden decir, mira, yo ando haciendo esto, yo ando haciendo el otro. Apartados de mí. Señor, ¿por qué? Porque nunca me ofreciste ni siquiera un vasito de agua. Señor, ¿cuándo? Cuando no lo hiciste con uno de estos, mis discípulos, conmigo no lo hiciste. Entonces, no estamos bajo la ley, pero no estamos sin ley, hermanos. Okay, ahora yo siempre les digo, el hecho de que esto es una congregación virtual, yo les digo, el Señor está cuidando de mí aquí, en este momento. Vayan y busquen una, o por lo menos una persona o dos, que estén cerca de su casa. ¿Quiénes? Los más pobres. O bien puede ser una persona, un vecino, que tiene una carga, que tiene una gran tribulación. A lo mejor una persona que se le murió un ser querido y necesita escuchar del Señor. Vayan, el Espíritu Santo les va a decir a quién. Puede ser un vagabundo. Vayan y compartan con ellos. ¿Por qué? Porque cuando lo hacen con ellos, es como si lo hicieran conmigo, como si se lo hicieran a Cristo, como si se lo hicieran a nuestro Padre Dios. Al que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, ¿qué estoy haciendo cuando les estoy predicando aquí? En el nombre de Cristo Jesús, a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, yo aquí estoy sanando enfermos. ¿Yo? No. Cristo Jesús, su Santo Espíritu, su palabra y esta quijada de burro. Se ha acercado a vosotros el reino de Dios, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, hay personas que a veces vienen, miran, escuchan un video y se van, no escuchan. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no los reciban, saliendo por las calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será, ¿cuál día? Cuando viene Cristo Jesús a comer, a querer comer, viene con la higuera y quiere cortar un higo, y si no hay fruto, Cristo mismo la maldice. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ahora vamos al versículo para entender en realidad lo que está diciendo Jesús en Lucas 22. Vamos al contexto. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿les faltó algo? Ellos dijeron nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. O sea, aquí si lo tomas literalmente es, llévate todo el dinero que tengas. Mucha gente piensa eso, mucha gente enseña eso. Y el que no tiene espada, venda su espada, venda su capa y compre una. ¿Saben qué hacen algunos pastores? Algunos se llevan todo su dinero que tienen, se van a predicar a algún lugar, y como ya no es tiempo de espadas,
llevan pistolas por el amor de Dios. ¿Por qué? Porque lo toman literalmente. Y hay pastores que no tienen una ni dos. Tienen hasta 10, 15 pistolas, o sea, 15 armas. Entonces yo digo, bendito mi Padre Dios. Entonces fíjense, hermanos, vamos a interpretar estos versículos. Vamos a entender lo que verdaderamente dice Jesús. ¿Ok? Porque ya todo está escrito, pero tenemos que escudriñar la palabra de Dios para poder entender lo que está diciendo Cristo. El que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque les digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Ahora Jesús les pudo haber dicho, si fuera así, bien les pudo haber contestado, ok. Pero Jesús no dijo, ok, o está bien, o qué bueno. Jesús les dijo, ¡basta! ¿Por qué? Porque no entendían. No entendían. Ellos no entendían las escrituras, tampoco entendían lo que Jesús les decía. Tampoco entendían. Su mente no estaba capacitada para... ¿Cuándo fue cuando empezaron a entender los discípulos? Fíjense, Jesús les dijo, me van a negar. Hoy mismo me van a negar. Y lo negaron. Jesús les dijo que iba a morir y que iba a resucitar. No entendieron. No entendieron. ¿Por qué? Porque Jesús todavía no les abría el entendimiento para entender su palabra, lo que está escrito en Lucas 24, 45. Entonces, fíjense, Jesús les dice, basta. O sea, no es lo que les está diciendo. Les está diciendo que hagan bolsa. Fíjense bien. ¿Ok? Y ahorita yo voy a seguir con esto. Para poder entender eso, vamos al Antiguo Testamento. ¿Ok? Deuteronomio 25, 13. Hablando de bolsa. Me voy a enfocar en bolsa. ¿Ok? No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. O sea, no vayas con una persona y porque tiene más dinero lo vas a tratar mejor, o porque tiene menos dinero lo vas a tratar mejor o peor porque es pobre. No, los vas a tratar igual. Eso quiere decir, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. ¿Cuál es el símbolo? Ese es el símbolo. Por ejemplo, yo vendo, muy típico antes, ¿verdad? Todavía en Latinoamérica pasa mucho esto. Venden tortillas. Las venden por peso, por ejemplo. A ver, dame 1 kilo de tortillas. Entonces una persona se hace hay medidas, ahí le ponen una medida. La de a kilo en realidad pesa 700, 800 gramos. ¿Por qué? Porque la mandó a hacer. Que diga 1 kilo, pero en realidad pesa 700, 800 gramos. A ver, 1 kilo para Panchito, órale, pero en realidad no me dio 1 kilo. ¿Por qué? Pues yo miro cuando le pone la pesa ahí, pero en realidad esa pesa dice 1 kilo, pero no es de 1 kilo, es de 700 o de 800 gramos, o me está robando. Ese es el símbolo. ¿Cuál es la esencia? Bueno, fíjense bien cómo lo dice Santiago 2.1. Hermanos míos, Santiago 2.1, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y vayan y lean en contexto qué es lo que dice. Si viene un rico, le dicen, usted siéntese aquí al frente, y luego llega un poder, usted quédese atrás allá parado. No, ahí ya estás usando pesas. No estás usando las pesas correctamente. ¿Dónde se llevan las de estas? En las bolsas. Entonces fíjense, yo no quiero confundirlos, pero esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok?
O sea, eso es lo que quiere decir. Nada más eso, no, quiere decir varias cosas. Primero de Samuel 17:49, en relación a la piedra. ¿Okay? Y metiendo David su mano en la bolsa, David es figura de Jesús, ¿ok? Nosotros también podemos, o sea, debemos de ser a imagen de Jesús. David es la figura de Jesús, Jesús es la esencia. Nosotros somos David, nosotros debamos de llevar en nuestra bolsa piedras, ¿ok? Para poder derrotar a Goliat. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. O sea, a Goliat. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Es lo mismo que dice el libro del Apocalipsis. O sea, ¿quién es Goliat? Es simbólico de Satanás. Satanás tiene azorrillado aquí a todo mundo. Con el orgullo, con la soberbia, la gente se envanece y por envanecerse la gente se pelea. Entonces, y sobre todo se le tiene miedo a la muerte. Satanás nos engañó, nos dijo, no comas de eso porque si comes morirás. Si comemos las cosas que hay en este mundo, o sea, el amor a este mundo, Satanás nos sigue diciendo, no vas a morir, hombre, Jesús te va a perdonar. Entonces el Señor nos dice, no te dejes engañar. Entonces, morir es sufrir. Morir equivale a sufrir. Entonces, Jesús es la piedra también. No solamente David es figura de Cristo, la piedra también es figura de Cristo, la que le fue clavada. Y con esa misma espada que llevaba Goliat, a David le cortó la cabeza con su misma espada. Entonces, con la misma espada de Satanás, él muere con su misma espada de muerte. Entonces, fíjense bien, Isaías 26:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresurare. Que es lo mismo que dice en Primera de Pedro 2, del 4 al 8. Zacarías 10:4. De él saldrá la piedra angular. Está profetizando de Jesús, o sea, de la línea de Judá. De él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Primera de Pedro 2, 4 al 8. Acercaos a Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, digan, también somos piedras, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios, pero ya no sacrificios matando toros o corderitos, no, sino sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, lo que les acabo de leer. He aquí que pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no crean, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahora fíjense bien, aquí hay varios ejemplos, les voy a poner 2, 3 ejemplos. Proverbios 1 del 10 al 19. Hijo mío, fíjense bien, esto lo escribió Salomón. Esto que escribió Salomón le pasó a su papá. De hecho, fíjense ahorita, hijo mío,
Si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, ¿ok? Esto es lo que hacen los falsos profetas, pero también esto es amar al mundo. Fíjense bien. Los tragaremos vivos como el Seol, o sea, como la muerte. La muerte, el Seol, ¿qué es el Seol? Donde hay muerte. El Seol es un lugar grande. ¿Por qué? Porque toda la gente muere. ¿Ok? Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en el abismo. Hallaremos riquezas de toda clase. Tómenlo literal, pero también es simbólico, ¿ok? Que era lo que hacían los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? Exactamente esto. Que ellos se creían buenos, pero sobre todo eran tranzas. Eran tranzas, les encantaba el dinero. Por amor al dinero, ellos hacían esto. Hacían largas oraciones por las viudas. Dice Jesús, aún por esas largas oraciones os van a pagar más. ¿Más por qué? Porque son como zorras, se creen listos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Vamos a decir que te encuentras con un fariseo. El fariseo te dice, yo soy bueno, yo hago muchas obras, o sea, te lo dice con lo que predica. O sea, hay que guardar los 10 mandamientos, nosotros podemos ser buenos, vamos a criticar a todos los que no sean como nosotros y vamos a condenar a todos aquellos que no sean como nosotros. Esto es poner a acechar y no con el evangelio, que es gratis. Dice, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y su alma tienden lazo. Tales son las sendas de todo aquel que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Ahora, fíjense bien, anda por ahí Cash Luna, andan por ahí todos estos predicadores del Evangelio de la Prosperidad. Los que escuchan no tienen entendimiento para saber que ese es un pecado de codicia. Hermano, pero no estamos bajo la ley, sí. Pero la palabra dice, si viene un profeta y te dice, vamos a cumplir los 10 mandamientos, ok, pero en realidad te lleva para que adoren a otros dioses ajenos. Dice, no lo sigas. Eso está en Deuteronomio. ¿Cómo lo dice Jesús? No se dejen engañar. No se dejen engañar. ¿Por qué? Porque por amor al dinero los van a llevar a la idolatría. Ahorita les sigo leyendo a Proverbios. ¿Ok? Fíjense bien. Tengan en cuenta esto, hermanos. ¿Ok? Voy a leer en el primer capítulo de Pablo a la carta a la Odisea, comenzando desde el 23, en el capítulo 1. Que es una advertencia ante las leyes de los hombres y las ceremonias, ¿ok? Que esto lo hace casi todas las congregaciones, hermanos. Si yo, Pablo, que es lo mismo que les dice a los colosenses, si yo, Pablo, les he dicho esto en espíritu y toda verdad, ¿cómo es que se dejan perturbar ahora por doctrinas de hombres y estatutos mundanos? O sea, ellos estaban congregados en la casa de Panchito, donde los dejó Pablo ahí. Pero vienen unos falsos profetas y les dicen, no, vamos a la casa de Ramón. Entonces ellos les dicen, debemos de hacer una ceremonia de la cena pascual.
y debemos de hacer una ceremonia de la muerte de Cristo. Y debemos de guardar esos días. Y debemos de llevar vestidos. Esto es lo que ya, y fueron engañados. Entonces Panchito dice, no, tienen que quedarse aquí en la casa. Pero la gente que se estaba congregando fueron engañados y se fueron a la casa de Ramón. Entonces les escribe Pablo, ustedes habéis sido circuncidados sin la mano, o sea, eran judaizantes las personas que llegaron, sin la mano y el cuchillo, sino mediante el Espíritu Santo. Ahí está la circuncisión. ¿Cómo es que somos circuncidados? Recibiendo el Espíritu Santo. En el momento que habéis abandonado vuestra vida pecaminosa. O sea, recibimos el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo glorificamos a nuestro Padre Dios, no solamente de palabras, sino con nuestros hechos. El Espíritu Santo nos conduce a toda la verdad. El Espíritu Santo, cuando recibimos el Espíritu Santo nos conduce, nos lleva a la verdad, nacemos de nuevo, entonces simbólicamente morimos a las cosas de este mundo y resucitamos juntamente con Cristo, nuevas criaturas somos. Entonces dice Pablo, nosotros ya, a través del Espíritu Santo, ya no nos importan las cosas de este mundo, sino las cosas celestiales. En el momento que habéis abandonado vuestra vida pecaminosa, que fue una raíz poderosa en vuestro cuerpo de carne, y esto fue una verdadera y viva circuncisión en Cristo, porque con Cristo fueron sepultados para el mundo en vuestra carne pecaminosa, y mediante el bautismo del Espíritu Santo habéis resucitado de nuevo por la gracia de Cristo, llevados por la fe viva y el amor hacia Él. ¿Qué queréis entonces con la circuncisión antigua, que ya dejó de ser? Yo no conozco personas cristianas que les digan que se hagan la circuncisión. Eso no es el caso. ¿Qué con la ceremonia? Fíjense. ¿Quién hace ceremonia? Fíjense bien. ¿Qué con la ceremonia que ya no vale para nada? Porque Cristo vino ya y resucitó y nosotros con Él. O sea, la ceremonia de Éxodo 12. ¿Y qué queréis con el Shabbat o con el Sabbat? O sea, guardar el sábado, o sea, el cuarto mandamiento. ¿Y qué queréis con el Shabbat? Si es que Cristo obró en cada día y aún obra. Y convirtió con esto cada día en un día del Señor y no ha holgado el Shabbat. Pero yo los conozco, dice Pablo. Yo os conozco y por eso les digo, Cristo, como es Él, quiere ser pobre en el mundo. Fíjense bien, hermanos. Fíjense bien, este es el versículo que yo más les quiero. Cristo quiere ser pobre en el mundo. Nosotros, ¿qué queremos hacer? Si Cristo está en nosotros queremos ser pobres en este mundo. ¿Por qué? Pero vosotros queréis oro. Esto es el motivo por el que queréis una sinagoga, ahí está, una congregación, un edificio, una sinagoga, un día festivo y vestiduras adornadas. O sea, el Shabbat, un lugar donde congregarse y vestiduras adornadas. Ustedes dicen que Dios, mediante Cristo su Hijo, no abolió, porque en el libro de Daniel dice que iban a venir personas que iban a querer a cambiar la ley. Y pareciera que Cristo vino a cambiar la ley. Pareciera. No, hermanos, Jesús no vino a cambiar la ley. Jesús vino a confirmar la ley. Pero la ley
como es, no como uno cree que es. No como uno cree que es. Fíjense, Pablo lo dice así, la ley es espiritual, pero nosotros somos carnales. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a cumplir la ley que es espiritual cuando somos carnales? Entonces Dios les tomó el pelo cuando les dio cuando les hizo el pacto con Moisés. No les tomó el pelo, o sea, simplemente Pablo lo explica bien, hermanos. O sea, la ley se dio, ¿ok? Para que no andemos de presumidos. Para que no andemos de presumidos. Porque ya estamos en este mundo. Entonces la ley fue dada para reconocer que somos pecadores. Tan simple como eso. Pero acuérdense, la ley espiritual. Entonces tuvo que venir uno espiritual a cumplir la ley. Entonces Jesús no abolió la ley. Jesús cumplió la ley. Jesús es la ley. Entonces, si ya cumplió la ley Cristo Jesús, entonces ya, si ya la rueda es redonda, ¿por qué buscar, tratar de hacer una rueda, una llanta? Vamos a ver si la puedo decir, ovalada funciona mejor. No. Ya Cristo la cumplió. Entonces ya lo único que tienes que hacer es reconocer que eres pecador y reconoce que ya la llanta trabaja mejor redonda. O sea, ya reconoce que Jesús cumplió la ley y simplemente acepta su Santo Espíritu. Y cuando aceptas su Santo Espíritu, el Espíritu Santo te ayuda a que tengas la mente de Cristo. O sea, para que seas una llanta redonda y se te vaya quitando lo cuadrado o lo ovalado, para que eventualmente puedas decir, ya soy rueda como Jesús, pero no soy yo, sino Jesús en mí. Entonces, fíjense, Jesús quiere ser pobre en el mundo, pero ustedes quieren dinero. Este es el motivo por el que quieren una sinagoga un día festivo y vestido. Ustedes dicen que mediante Cristo su Hijo no abolió en ningún punto los preceptos de Moisés, sino más bien que los ha confirmado en la última cena. Y por eso también debería de existir una ceremonia del sacrificio. Pero yo, Pablo, un apóstol del Señor y elegido por Dios, lleno del Espíritu Santo, siendo así, ¿cómo es que el Espíritu de Dios nunca me ha indicado tales cosas? A pesar de que antes de mí fue, de mi convocación, un sirviente y esclavo del templo, mucho más que ustedes, que vosotros jamás fueron. Pero ahora quiero decirles, cuando durante mi viaje a Damasco para perseguir a la joven comunidad de Cristo, el Espíritu de Dios me despertó, observé inicialmente, incluso durante mi ceguera, que el Señor quiere ser adorado en espíritu y en verdad, pero nunca en una ceremonia. Nunca en una ceremonia. Entonces, en la iglesia católica se hacen ceremonias de la muerte de Cristo. ¿Qué dice Pablo en relación a eso? Fíjense. Y si el Señor me ha llamado sin ceremonia, incluso durante mi ceguera, ¿por qué entonces iba yo a hacer una ceremonia de la última cena? ¿O acaso no es así como me enseña el Espíritu de Dios todo el tiempo? El que tiene la luz de los ojos puede mirar las ceremonias del mundo y se entretienen en ellas. O sea, yo miro a mis hermanos católicos que se entretienen ahí con sus ceremonias. Yo era uno de ellos antes. Yo participaba de esas ceremonias. ¿Por qué? Porque no entendía. Ahora lo sé. Pero ahora me creo mejor que un católico. No, hermanos. No tenemos que tener cuidado con el orgullo. No, ¿por qué? Porque en la carne, fíjense bien, en la carne, ¿tú le pondrías zancadillas a un ciego? ¿A poco no se ve mal en la carne? Si en la carne, imagínate, viene un cieguito ahí que apenas está enseñando y trae su bastoncito, e imagínate tú, mira, fíjate, y vienes acá burlándote, y luego le pones zancadilla, ¡ja! Y luego se cae.
¿Te reirías tú si tú lo ves? Entonces, una persona que piensa que por ir a misa es más bueno, o sea, porque celebra la cena del Señor, aquí Pablo dice, déjalos que se entretengan. Ya el Señor llama. Yo era católico. ¿Y cuándo me llamó Jesús? Cuando yo era católico me llamó el Jesús. ¿Cuándo? Cuando yo le rezaba a la Virgen, cuando yo me confesaba, cuando yo comulgaba. Me llamó Jesús, pero no lo entendí, hermanos. No lo entendí. No lo entendí. Lo que me dijo Jesús, allá cuando tenía yo 24 años, lo vine a entender hasta que tenía yo ya más de 40 años. Entendí lo que me dijo Jesús. ¿Y saben qué me dijo el Señor? El Señor no me condenaba porque yo había dejado de ir a misa algunos días y eso yo no lo entendía. ¿Por qué? Porque yo era católico, porque yo estaba ciego. Entonces ya eventualmente entendí que yo no soy salvo por ir a misa. Yo soy salvo por lo que Jesús hizo por mí. Lo que Jesús hizo por mí, eso es lo que me salva, lo que Jesús hizo por mí. Pero fue Dios quien me abrió el entendimiento. Alguien me tuvo que decir el evangelio eventualmente y lo entendí. Entonces, el que abre el entendimiento para entender las escrituras es Dios, hermano. Es Dios, no nosotros. Entonces, fíjense. Pero para los ciegos, el mundo con sus ceremonias ya no existe, con lo que tampoco el antiguo servicio del templo y todas las vestimentas adornadas. ¿Ok? Dice, de modo que es una verdad eterna que el Señor no me ha llamado para el establecimiento de nuevas ceremonias, sino ¿para qué? Para alzar los corazones alrededor de los cuales Satanás ha forjado sus duras cadenas durante miles de años, y para predicar a todos la libertad del espíritu, la paz del alma, y con esto destruir en Cristo Señor las bandas duras de la muerte. Yo recuerdo cuando yo, ya sirviéndole al Señor, el Señor me condujo a una iglesia pentecostal unitaria. Yo sentía en mi espíritu como la doctrina del pastor me llevaba, me quería encadenar. Yo lo sentía. Tienen que venir al servicio en la mañana el domingo y tienen que venir. Íbamos 2 veces al día, uno a las 10 de la mañana y otro a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque era día para el Señor. Pero yo en mi espíritu yo me sentía encadenado. El pastor decía, ¿qué hizo con los niños? Les quitó los celulares a todos los niños. O sea, el pastor. Ahora, él piensa que hace lo correcto. Él cree que hace lo. Vinieron las madres, los padres. Fíjense que mi hijo no entiende. ¿Qué hizo? Le quitó los celulares a todos los niños. Ustedes ya no pueden traer celulares. Alguien dirá, hermano, eso es bueno. No, hermanos. No. El trabajo lo hace el Espíritu Santo. Entonces, si no, ¿para qué es el Espíritu Santo? Uno predica la palabra de Dios. ¿Todos obedecemos a lo que dice la palabra de Dios? No, hermanos. Entonces, eventualmente, cuando vine yo salí de ahí eventualmente y sentí aquella paz de ya no estar encadenado. Y aparte, no me trataban bien porque no me aceptaban, porque no hablaba en lenguas. Ahora, yo no entendía por qué el Señor me llevó ahí. Y yo digo, Señor, o sea, el hablar en lenguas es una señal al incrédulo y tú me traes aquí. Yo no lo entiendo, Señor, pero bueno, así como no entiendo muchas cosas, bueno, es porque ahora también les predico a mis hermanos pentecostales. ¿Son hijos de Dios? Bueno, nadie puede decir que Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo.
pero no, o sea, entonces, ¿qué tienen que hacer? Bueno, están siendo engañados. Eventualmente, ¿quién los puede sacar de ahí? Cristo Jesús es el que llama, hermanos. Cristo Jesús es el que llama, no nosotros. Entonces nosotros andamos predicando, pero es Cristo el que dice, sígueme, sígueme, sígueme. Y ya cada quien acude al llamado de Cristo, no del de nosotros. Nosotros llevamos la palabra, pero es Cristo el que llama. Okay, entonces ya entendiendo eso, fíjense, Proverbios 16, 9 al 14. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Peso y balanzas justas son de Jehová. Obra suya son todas las pesas de la bolsa. Abominaciones a los reyes hacer impiedad. ¿Se fijan? El Señor siempre habla, ¿qué no han entendido? ¿Qué no conocen que misericordia quiero y no sacrificio? Abominaciones a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. La justicia en el Evangelio. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Ahora vamos a un ejemplo. Aquí es literal, como lo escribe Salomón, pero es simbólico. La ramera es aquella persona, aquella iglesia, aquel pueblo de Israel. Así como en Jeremías 2, donde habla, y están varios capítulos donde habla acerca de la ramera. Okay. Fíjense bien. Este es el capítulo en el libro de los Proverbios, que en todo caso lo escribe Salomón. Su papá cayó en este pecado. Okay. Y de ese pecado, un hermano de Salomón muere, pero eventualmente de esa cadena de Judá viene el Mesías. ¿De dónde? De la mujer de Urías, Betsabé. Fíjense bien, literalmente y luego simbólicamente. Hijo mío, guarda mis razones, todo lo que predicó Jesús. Ahora aquí está hablando de la sabiduría. Y atesora contigo mis mandamientos, los mandamientos que Jesús nos dio, ya interpretados. Guarda mis mandamientos y vivirás. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Ahí están los dos mandamientos. Y mi ley, como las niñas de tus ojos, lígalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Ahí está el Espíritu Santo. Dios mismo pone en nuestro corazón los mandamientos, o sea, el amor de Dios. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama pariente, para que te guarden de la mujer ajena, o sea, para no entrar en adulterio. Y de la extraña que ablanda sus palabras. Ahí está hablando literalmente, pero también, ¿cuál es una mujer adúltera? Una iglesia que sigue a Cristo, pero también sigue al mundo, que es prostituta. El evangelio de los que siguen el evangelio de la prosperidad es como una prostituta. Dicen amar a Cristo, pero también amar al mundo. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, eso lo hizo David. Mirando por su cama, por su ventana de su casa, miró a una mujer muy bonita que se llamaba Betsabé y la deseó. ¿Okay? Que simbólicamente también Jesús hace eso. Y por eso vino a morir, a llevar el pecado de Betsabé. Porque acuérdense, David es figura de Cristo.
Vi entre los, dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día. O sea, no en el día, porque en el día toda la gente la va a ver. Andar de día es andar caminando en el Señor. Andar en la noche podemos andar a tientas si no tenemos luz en nosotros, si no llevamos la lámpara. Lámpara es a mis pies, tu palabra, Señor. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. No se dejen engañar. No se dejen engañar por estos falsos profetas. Alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. O sea, en el santuario, para la iglesia. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. Fíjense, hermanos, Jesús habla de esto, ¿ok? Y lo voy a compartir. Dice Jesús, cuando un demonio sale de una persona, anda por lugares secos, por lugares áridos, buscando dónde reposar. Son demonios. Entonces dice, me voy a regresar al lugar de donde estaba. ¿Y cómo lo encuentra? Adornado. Adornado. Vayan y busquen esa escritura. Dice, pero no viene solo. Trae 7 demonios peores que él. O sea, si nosotros despegamos nuestros ojos, nuestros pensamientos de Cristo Jesús día a día, noche a noche, eventualmente vamos a andar como esta prostituta, como amando las cosas del mundo, y nos van a vencer. Porque a qué hombre le gusta que su mujer ande coqueteando con otro hombre. Y su condición es peor que antes de que fuera sanado. Si Jesús ya nos sanó y nos saca el demonio que tenemos de amar al mundo, debemos de ser fieles al Señor, hermano. Y en la medida que somos fieles al Señor, el Señor nos da felicidad, a tal grado en donde ya no tenemos necesidad de andar con mujeres hermosas, ni andar con dinero, ni andar. El Señor cuida de nosotros y nos da paz. Este es el reino de Cristo: amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Si la gente verdaderamente entendiera estas palabras, toda la gente buscaría a Cristo, hermano. ¿Quién no quiere ser feliz en esta vida? Jesús toma del libro de los Proverbios: he adornado mi cama con colchas recamadas con condoncillo de Egipto, he perfumado mi cámara con mirras, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. ¿A qué hombre, a qué mujer no le gusta? Fíjense, hay una droga que se produce en el cuerpo cuando una persona engaña. Fíjense bien, hermanos. Vamos a decir que yo tengo a mi esposa Panchita y de repente miro a Ramona. No, hombre, Ramona es una mujer despampanante, tiene aquel cuerpazo, linda, hermosa, cara bonita, cuerpo bonito, hermosa. Yo tengo mi mujer. Yo amo a mi mujer, pero de repente digo,
pongo los ojos en Ramona. Entonces yo no quiero que mi mujer porque yo amo a mi mujer. Entonces yo digo, no se va a dar cuenta. Y entonces yo eventualmente vengo y enamoro a Ramona y vamos a decir que me gano su corazón y ahí ya el Señor, o sea, voy a sufrir, pero fíjense bien, esa relación con Ramona en mí me produce, para empezar, orgullo, porque yo digo, no hombre, pues si era Ramona, una mujerzona que puso los ojos en mí, ahí ya llevo orgullo, llevo soberbia, ¿ok? Pero también hay una droga que se produce en mi cuerpo que se llama adrenalina, porque eso provoca también que digo, que no me vaya a ver mi esposa, que no me vaya a descubrir. Por esa adrenalina, eventualmente me hago adicto. ¿Por qué? Porque la adrenalina es una droga adictiva. Es como estar tomando alcohol, o fumando cigarro, o usando cocaína y usando cocaína. Eventualmente me voy a hacer adicto. ¿Por qué? Porque ya al estar con mi esposa no me produce adrenalina. Porque no me produce el efecto de la cocaína o el del alcohol. ¿Por qué? Porque pues está conmigo, ya está conmigo. Pero sin embargo esta mujer que también es casada, tampoco quiero que se vaya a dar cuenta Ramón, su esposo. Entonces hay esa adrenalina y esa adrenalina es lo que hace que en apariencias es más placentero ese amor. Supuestamente, pero no lo es, hermano. No lo es. O sea, es placentero por un lado, pero la droga de este mundo tiene efectos secundarios. La cocaína tiene efectos secundarios. El alcohol tiene efectos secundarios. La nicotina tiene efectos secundarios. El adulterio tiene efectos secundarios. ¿Cuál es el efecto secundario? La muerte. La muerte. Pero seguir a Jesús, hermanos, es como una droga 1000 veces mejor que la adrenalina, que la cocaína, que el alcohol. Entonces, ¿por qué la gente no la usa? Porque no sabe. No sabe que la droga del Espíritu Santo en relación a lo que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, o sea, no se puede explicar. Las únicas personas que pueden entender eso son las personas que ya tienen paz. Que ya tienen paz. Son las únicas personas que tú puedes decir, ella o esta persona, este hombre, conoce a Cristo. Esta persona está dando fruto en relación a la paz. Entonces, dice, alegrémonos en amores porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. Fíjense bien, aquí el marido es Jesús para la iglesia. Se ha ido en un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. Jesús se lleva la bolsa de dinero. El día señalado volverá a su casa. Jesús viene en su segunda venida. Y le va a pagar a cada quien de acuerdo a sus obras. Si Jesús viene a nuestras vidas y estamos despiertos, ahí es cuando recibimos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Poco a poco, no todos a la vez, poco a poco. Porque un árbol no crece y de repente da toda la fruta que tiene que dar y luego ya se seca, ¿no, hermanos? Un árbol va creciendo, hay que echarle agüita, hay que echarle abono, hay que estarlo cuidando. Da fruto. Viene, se le corta ahí por algunas ramitas, se poda, se le sigue cuidando. Por ejemplo, hay una escritura que dice ahí, Señor, pues o sea, ya lo cuidé y no dio, córtalo. Déjame cuidarlo un ratito más, un poquito más si va. Si da fruto, bueno, si no da, pues lo cortas. Jesús dice a sus ángeles, o sea, viene Jesús a la iglesia, quiere comer para darnos paz.
pero nos encuentra dormidos. Entonces, en lugar de recibir paz, el Señor nos deja. ¿Por qué? Porque no buscamos en Él. Entonces, no es que Jesús a la primera ya nos descarta, no. Pero Jesús viene y quiere comer y nada. Jesús viene, quiere comer nada. Eventualmente dice a sus ángeles, échenlo al fuego, échenlo al infierno para que sufra. Entonces, los ángeles, Dios ya no está a favor de nosotros. Entonces dice Satanás, ay papi, ay de aquí soy. Satanás y sus ángeles, en el único lugar donde se pueden estar, es en un lugar, que es lo que dice en 1 de Tesalonicenses, el Espíritu Santo es el que nos defiende. Pero una vez que el Espíritu Santo se aparta de nosotros, entonces se hace manifiesto. Y ya el fruto que damos no es bueno, hermanos, sino más bien muy malo. Y ahí es donde el Señor expone nuestra pecamento. Y sobre todo nuestros pecados, sobre todo aquellos en donde presumimos más. Y por esa razón, esa es la razón de por qué la gente se burla de los cristianos. Pero es precisamente por no obedecer a lo que dice el Señor. Entonces hay muchas enseñanzas en relación a que no podemos dar fruto. Entonces fíjense, el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero se llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó a la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Que no es lo mismo que dijo Jesús, necio. Esta noche reclaman tu alma, aquel que quería más dinero. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón, ahí está. Cuando viene una aflicción y ya el Espíritu de Dios no está para defendernos, ahí está la consecuencia de haber desechado a Jesús. Ahora pues, hijo, oídme y estad atento a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos. O sea, no te apartes del camino de Jesús. No te vayas a los caminos del mundo. Sal de Babilonia. No hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. La mujer es un símbolo, la mujer ramera es un símbolo del amor al mundo. O sea, no es cualquier cosa, hermano. Qué mujer hermosa, qué hombre, a qué hombre no le atrae una mujer muy hermosa físicamente. Entonces que yo veo, yo soy una persona delicada, a mí no cualquier mujer me llama la atención. Entonces, pero de repente veo una que yo digo, wow, qué hermosa esa mujer, apartar la mirada, hermanos. En la carne, o sea, físicamente en la carne. Pero ahora, no va uno caminando solo. Si uno está uno orando, alimentándose de la palabra, el Espíritu de Dios nos ayuda. Entonces, el Espíritu de Dios solamente come cosas buenas, no cosas malas. Entonces, pero si se va uno desviando, desechando la palabra de Cristo, su palabra, no orando, si descuidamos la oración también, entonces nuestra alma no está preparada y de repente miramos a Ramona, que es una mujer despampanante, y peor, que Satanás sabe que anda como león rugiente, ¿verdad? Ahí también aplica, no nomás con un evangelio diferente, sino a través de una mujer, a través del pecado. Cuando menos piensas a esa mujer, que a lo mejor es hasta satánica, no lo sabes, o sea, poco a poco caes en sus redes. Y ya para salir de ahí, hermanos, y cuando menos piensas, se hace uno como buey, que no sabe que va como buey, a donde le van a dar chicharrón, órale.
Miqueas 6 del 9 al 16. Léanlo, apúntenlo, pónganle pausa. Y yo me voy a ir a Isaías 3. Dice, aquí viene el Señor, Jehová de los ejércitos, hablando de rameras, que es simbólico para la iglesia. Quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua. El valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente, el hábil orador, y les pondré jóvenes. Deuteronomio 28. Este ya es un castigo. Cuando en un pueblo, si tú miras en un pueblo, que un jovencito o una mujer están reinando en este país o en la iglesia, es una señal de que él está mal, anda bien mal ya. El día que aquí una mujer sea presidente, esa es una señal de que el país, el Señor, viene el castigo, hermanos. Esa es la señal, esa es la sombra, figura. En la iglesia hay mujeres enseñándose, hasta apóstoles, hágame usted el favor, algunas hasta apóstoles se hacen pasar, y las personas siguen a estas mujeres. Esa es una señal de que esas personas ya están siendo enjuiciadas, o sea, ya están siendo engañadas. Y por lo tanto, esas personas no tienen paz. No tienen paz. Ahora, no necesariamente cuando comienza, porque ahí está el mensaje a las 7 iglesias. Ahí hay un mensaje a la iglesia que tiene el espíritu de Jezabel. No nada más a la persona, a la mujer que anda predicando, sino también a las mujeres que no se quieren, no quieren, rechazan la autoridad del hombre en cuanto a la palabra de Dios. Entonces, el Señor les da un tiempo para que se arrepientan. Entonces, si no se arrepienten, eventualmente el Señor las desecha. ¿Y qué pasa? Todas las personas que van ahí, si no salen de Babilonia, eventualmente, el Señor las entrega, los ángeles las echan al fuego, así como se queman las hierbas. Entonces, cuando les viene la aflicción, no hay quien las ayude a estas personas. No las hay, hermano. Yo quisiera decirles otra cosa. No hay paz para el impío. Cuando alguno tomara de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina, él jurará aquel día diciendo, no tomará ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan, ni hay que vestir, no me hagáis príncipe del pueblo, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres. Son muchachos. Y mujeres se enseñorearon de él. Ahí está. Ese es castigo por la desobediencia, Deuteronomio 28. Pueblo mío, los que te guían te engañan. Ahí está. Y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes. Porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Se fijan? ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen. Ahí está el espíritu de Jezabel. Y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan, esto es literal, pero es simbólico. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Como lo dijéramos en nuestra época, van moviendo las caderas así, enseñando, van casi desnudas. Por tanto, el Señor raerá
la cabeza de las hijas de Sión. Hay personas que tienen el espíritu de Jezabel, cristianas, que no se quieren someter a la autoridad de sus esposos o a la autoridad de la iglesia y se están quedando pelonas. Ya sea por el cáncer, ya sea, no por lo que sea, pero se están quedando pelonas. Y hay personas a las que literalmente les cortan el pelo. Es una forma del Señor de decirles, arrepiéntete, arrepiéntete. Y ni aún así se arrepienten, ni aún estando pelonas. Pero también es para la iglesia, hermanos. También nosotros, como la mujer de Jesús, también nos podemos andar de pelones. Y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores de pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos, los joyeles de las narices. O sea, todo lo que las mujeres usan para ponerse. ¿Qué quiere decir eso para la iglesia? No, mira, yo hablo en lenguas, yo voy a misa, yo me confieso, yo sí voy a la congregación todos los días. O sea, nos queremos adornar con obras carnales y no necesariamente dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Las obras de los hombres a Jesús no le agradan, hermanos. Nosotros ya estamos completos en Cristo. Jesús no necesita que hagamos, Dios no quiere que hagamos obras para ganarnos el favor de Él, no. La única obra que Él quiere es, escucha mi palabra, reconoce que eres pecador, Jesús murió por ti, síguelo a Él. Entonces, esa es la obra de salvación, escuchar, reconocernos pecador y que somos salvos por la gracia de Dios. Y así debemos de tratar a nuestros hermanos. Los homosexuales y estos no van a heredar el reino de Dios. Predicar el evangelio, predicar el evangelio, predicar el evangelio. Entonces, fíjense. Y en el lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de centurión y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de la ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán. Ahí está la depresión. Y ella desamparada se sentará en la tierra. Hay otra escritura donde dice, se van a agarrar de las greñas diciendo, ¡ay! Hay mujeres que ya ahorita en el internet salen llorando. Llorando. ¿Por qué? Porque andaban con el espíritu de Jezabel, no tienen paz. Y salen y hasta lo comparten. ¿Por qué? Porque no tienen paz. ¿Por qué? Por andar con ese espíritu de, no, porque somos unas guerreras. Si les va el otro ejemplo. Nabucodonosor, Daniel 4. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama. Las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostraran la interpretación del sueño. Nabucodonosor es figura de Satanás, pero nos aplica a nosotros si seguimos a Satanás también. Eso es para nosotros también. Nosotros podemos ser Nabucodonosor. Ok, fíjense bien. Y viniendo magos, astrólogos, caldeos y adivinos, les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltasar. Se llama Beltasar, le cambiaron el nombre en Babilonia, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande.
crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía la sombra de las bestias del campo. Fíjense, aquí pueden venir palomas, pero a la vez pueden venir bestias a cubrirse del sol, las bestias del campo. Y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, tanto buenas como malas. Un buitre se alimenta es un demonio. Una paloma, simbólico del Espíritu Santo. Y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. O sea, es Satanás. Es Satanás. O el dragón. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. He aquí un vigilante. Puede ser un pastor, un levita. Y santo descendía del cielo. Acuérdense, primero le aplica a Jesús. ¿Okay? Primero es Jesús. Y después Jesús en nosotros. Y dice, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortar sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto. O sea, no da fruto, órale, al fuego. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce. Ya les he dicho que lo que es hierro y bronce, esto es castigo de Dios, hermanos. Es castigo de Dios. O sea, es algo muy doloroso para la vida del ser humano que desobedeció a Dios. Y fíjense, aquí está la marca del 666. Y con las bestias y a su parte entre la hierba de la tierra. Ahí está, anda como bestia sin entendimiento. Salmo 73. Su corazón de hombre se ha cambiado. Ahí está. ¿Cuándo? Cuando nos quita el Espíritu Santo por andar de desobedientes. Y les ha dado corazón de bestia. Y pasen sobre él 7 tiempos. Ahí está. 7 tiempos, hermanos. Entonces, fíjense bien. En relación al 7, Satanás, eventualmente, el Señor lo limpiará. ¿Por qué? Porque aquí está. ¿Cuándo es cuando eventualmente le es dada otra vez a Satanás? Después de los 7 tiempos, hermano. Por eso yo les digo, eventualmente todos se someten a Dios. Padre, Satanás, sus demonios, nosotros, todos sin excepción. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. ¿Quién gobierna? El Altísimo, no Satanás. Satanás hace lo que Dios le permite, porque ya en Satanás hay maldad. O sea, Dios no le dice, Satanás, tú vas a hacer maldad. No, ya la maldad ya está en Satanás. Satanás anda viendo a quién se come. Se los voy a poner así. Satanás es un espíritu, ¿ok? Este es Satanás. Nosotros tenemos el espíritu de vida, el soplo de vida que nos dio Dios. Este somos nosotros, este es Satanás. Satanás viene y influye sobre nosotros. O sea, ¿qué está haciendo Satanás? Comiendo polvo. Nosotros somos el polvo. Este Satanás come puro polvo. Satanás no tiene paz. Satanás no puede estar en un cuerpo de Dios. ¿Por qué? Porque por haber hecho esto, Satanás vas a comer puro polvo como las serpientes. Entonces Satanás solamente come polvo. Nosotros somos el polvo cuando estamos fuera de Cristo. Satanás comió del rey Saúl, eventualmente. ¿Cómo se refleja en Saúl? No tenía paz. No tenía paz. Todos los que desobedecieron a Dios, que rechazaron a Dios, son polvo. Satanás come puro polvo. O sea, se va a ver el pecado sobre todo. Es así de simple, hermanos. ¿Okay? Pero cuando tú comes del Espíritu de Dios, cuando tú comes con Jesús, que es el reino de Dios, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, templanza. Eso es comer con Cristo, ese es el fruto de Cristo en ti.
Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Nabucodonosor creyó en Dios. Le llegó la palabra, pues, por ahí dice que Dios le dijo que iba a venir Nabucodonosor. Sí, Nabucodonosor creía en el Dios Todopoderoso. Entonces dice, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey le habló, están tocando, madre. El rey le habló y dijo, Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y tu interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte. Pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejarás en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojada con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea tu parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes. Aquí está la marca de la bestia, hermanos. ¿Okay? Y con el rocío de los cielos serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres. Ahorita ya me lo termino, hija. Tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez sea eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el paso real de... Aquí está el orgullo. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Eso es lo que nos debemos de tener cuidado, hermanos. O sea, no llevarnos el mérito, sino siempre a Cristo Jesús. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Ahí está. Todos caemos en esto, hermanos. Todos andamos como bestias, todos sin excepción. Ahí está en el 6º día. En el 6º día, todos somos como bestias. ¿Por qué? Porque no tenemos entendimiento. ¿Cuál es el entendimiento? Que no buscamos a Cristo. Buscamos dinero, buscamos amor en los hombres, en las mujeres, en la familia, y no en Cristo. Pero es necesario salir de Babilonia. ¿Para qué? Para ser prósperos, para tener nuestro tesoro que está en el cielo. Entonces ustedes pueden de mirar cómo eventualmente Nabucodonosor se arrepintió, fue llenado del Espíritu eventualmente y se le devolvió hasta que terminara su tiempo. Entonces, cuidado con la soberbia. Entonces ya una vez entendiendo eso, fíjense bien, para poder entender la bolsa, ¿ok? Vamos al contexto.
vamos al contexto Más os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer, pero yo les enseñaré a quién deben de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. No teman, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo de Hombre le confesará delante de los cielos. Y fíjense bien, Lucas 12 del 32 al 34. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Vended, aquí están las bolsas, fíjense bien. Vended lo que poseéis y dad limosna, que fue lo que hizo Cornelio, Hechos 10. Hagan bolsas que no se envejezcan y tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, ¿cuál es la bolsa que debemos de llevar? No una bolsa llena de dinero. No una bolsa llena de dinero, sino hacer una bolsa, aquí está. Vendan lo que tienen, darlo de limosna y hagan bolsas que no se envejezcan. Fíjense bien, si yo traigo dinero y vengo a hacer una obra y alguien me dice, hermano, ayúdeme. Yo le puedo decir, pues aquí traigo lana, te voy a dar dinero. Pero si no traigo dinero, le puedo decir como Pedro, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate. Y tenemos el poder para hacer eso, hermanos. Tenemos el poder para levantar a los que están inválidos. Para que una vez que ellos se levanten, esto es promesa de Cristo, hermanos. Jesús no anda cotorreando cuando dice, lo que yo hice, ustedes también lo van a hacer, y aún mayores aún mayores. A mí no me da miedo decir esto. Yo lo sé, lo entiendo, hermanos. Que yo hago las obras más grandes que Cristo Jesús. Pero no yo, sino el Espíritu de Cristo que está en mí. Él no solamente levanta a los que están inválidos, viviendo en el mundo, no solamente los levanta de la carne, sino en el espíritu. Esta es la realidad. Vayan y vean Juan 13 del 21 al 30 en relación al que robaba de la bolsa, que es Judas. Judas prefirió el dinero de este mundo y no el dinero de Dios. Ahora, concluyendo, el hecho de que hay muchos pastores robando a la gente, el dar diezmos es pecado, hermanos. Es pecado, ¿por qué? Porque si tú quieres cumplir la ley y los diezmos es una cosa de la ley, maldito el que no cumpla toda la ley. Pero eso no quita que debes de ayudar a los pobres. 1 Corintios 16 del 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordenen las iglesias de Galacia. Acuérdense de eso, de Galacia. También se los dijo a los Gálatas y a los romanos. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte según haya prosperado. Si una persona no tiene dinero, ¿cómo va a dar diezmo si no está trabajando o si está ganando muy poquito? Guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo por eso llevaba poder, hermanos. Porque Pablo entendía la palabra de Dios. Yo no quiero que se hagan colectas cuando yo vaya. ¿Por qué? Porque si Cristo quiere ser pobre, yo también quiero ser pobre porque Cristo está en mí, para que se pueda manifestar el Espíritu Santo. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, estos enviaré para que lleven vuestro donativo
a Jerusalén. El dinero que colectaba Pablo no era para él, era para el pueblo de Israel, porque había hambre. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Gálatas 2, del 7 al 10. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó con Pedro para el apostolado. O sea, está hablando de los judíos. Aquí cuando dice circuncisión está hablando de judíos. Actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, para eso era la colecta, lo cual también procuré con diligencia hacer. Hechos 24:17, pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Ahí está, cuando él las traía. Y termino con primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? O sea, lleva una bolsa vacía, aunque tenga dinero. ¿Por qué? No está haciendo la obra, no está participando de la obra de Dios. El que escasamente siembra, escasamente segará. Entonces, concluimos, hermanos, las bolsas que tenemos que llevar son las celestiales, ¿ok? O sea, las bolsas que tenemos que llevar es la alforja, la bolsa y sin calzado, es simbólico de llenarnos de su palabra, de tener de confianza en él. Y si nosotros no llevamos esas cosas, el poder de Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque se manifiesta con los pobres, no con los ricos. ¿Ok? La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.